chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que el día de hoy hayan amanecido muy pero muy bien. Hoy vamos a realizar un tema nuevo que se llama propiedades, por aquí, muy bien. Propiedades de los números, y dentro de ellos tenemos la divisibilidad y la multiplicidad. Vamos a hacer un breve repaso para que ustedes puedan recordar esa parte del tema, ¿no? De la divisibilidad y multiplicidad. Aunque muchos me dirán, Miss, divisibilidad es cuando un número se divide. Sí. Y multiplicidad cuando un número se multiplica. También. A ver, vamos a empezar. Y hablamos de primer tema. Tenemos divisibilidad. Vamos a tener que divisibilidad, como les dije, es un número cuando va a ser dividido y va a obtener un residuo, como también no. Dentro de la divisibilidad vamos a contar con dos tipos de divisiones, las exactas y las inexactas. En la divisibilidad contamos con las divisiones exactas siempre y cuando el residuo sea 0. Y en las divisiones inexactas es cuando tenemos un residuo por exceso y un residuo por defecto, ¿correcto? Ahora, vamos a determinar cuando la división es igual a 0, como les dije, es igual a 0 cuando no existe ningún residuo, ¿no es cierto? Tenemos acá al dividendo divisor, el cociente y el residuo que es igual a 0. Vamos a tener la ecuación de que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, ¿no? Asimismo, como el residuo me va a dar 0, solamente vamos a tener la multiplicación entre el cociente y el divisor para que me determine el dividendo. Muy bien. Y también esto va a ser llamado como A es divisible por B, ¿sí? Vamos a ver un primer ejemplo. Por ejemplo, yo te digo, 44 es divisible por 11. Tú me dirás, sí, Miss, porque yo 44 lo puedo dividir entre 11 y mi cociente va a ser 4, porque 11 por 4 me da 44 y al restarlo, el residuo será 0. Perfecto. Como les dije, tenemos que ver otro tipo de divisibilidad que tenemos, que es una división inexacta cuando tenemos dos tipos de residuos, por defecto y por exceso. Y la suma de esos dos residuos va a equivaler al módulo. Miss, no entiendo. Muy bien, vamos a ver un ejemplo aquí. A ver, por ejemplo, vamos a tener a un número, cualquier número, ¿sí? Vamos a tomar el número, a ver, un momentito. Ok, al número 26. Y el 26 lo vamos a dividir entre 5. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a dividir 26 entre 5 y vamos a tener que el divisor va a ser igual, que el cociente va a ser igual a 5. 5 por 5, 25 y mi residuo va a ser 1. ¿Sí? Ahora, vamos a determinar la división. Esta es una división por defecto, ¿correcto? Vamos a tener una división por defecto. Ahora vamos a hallar la división por exceso, ¿correcto? Va a ser el mismo divisor, pero en el cociente se le va a aumentar una unidad adicional. Si era 5, será 6. Lógicamente que el 5 por 6 me va a dar 30 y me va a faltar 4 unidades para llegar. De 26 me va a faltar 4 unidades para llegar a 30, por lo tanto mi residuo será 4, ¿cierto? Y esto es mi residuo por exceso. ¿Por qué le llamamos por exceso? Porque si se dan cuenta se excede, ¿no es cierto? Se excede, ¿no? Se excede en la cantidad. Muy bien. Ahora, según propiedad me dicen que los residuos, el cociente va a ser el mismo, ¿no? El cociente del defecto va a ser, por ejemplo, acá vamos a ponerle X, y el cociente por defecto es igual a X, y el cociente por exceso va a ser igual a X más una unidad. ¿Siempre va a cumplir esa propiedad? Claro que sí. Ahora vamos a ver los residuos. Tenemos el residuo por defecto más el residuo por exceso, siempre me va a dar lo mismo que el divisor, es decir, me va a dar igual al divisor. El residuo por defecto era 1, mientras que el residuo por exceso era 4.
lógicamente que la suma de esto me va a dar 5 y es la misma cantidad del divisor. Cumples con esta propiedad. ¿Y por qué te dicen que es igual al módulo? Porque recuerdan que el divisor es igual, o también va a recibir el nombre de módulo, ¿sí? Módulo. Por eso que te mencionan que esto es igual al módulo que es igual a divisor. Muy bien, chicos. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? En toda división inexacta se va a cumplir residuo por defecto más residuo por exceso es igual al módulo. Ahora vamos a observar lo que es un múltiplo de un número. Recordemos que el múltiplo de un número, como bien lo dice la palabra múltiplo, es multiplicar, es hallar las cantidades que se han multiplicado de ese número. Por ejemplo, yo tengo que los primeros múltiplos, ojo, para determinar los divisores de un número tienen que tener en cuenta que van a ser cantidades finitas, es decir, que yo las voy a poder determinar. Pero si yo quiero determinar los múltiplos de un número, su conjunto de solución va a ser infinito, porque yo no voy a saber cuántos múltiplos tiene el número en total. Al menos que me puedan especificar que yo determine los 5, 4, 3, 2 o 10 primeros múltiplos dependiendo del ejercicio. Pero si me piden determinar todos los múltiplos de un número, el conjunto de solución va a ser infinito, ¿sí? Ahora, yo puedo decir que 90 va a tener como módulo a 5, o 5 va a ser múltiplo de, o 90 va a ser múltiplo de 5. ¿Por qué, mis? Porque 5 por, entonces yo voy a buscar un número, 5 por 18 me va a dar 90, ¿no? Entonces puedo decir que 90 es múltiplo de 5. Muy bien, sigamos. Entonces, yo también puedo determinar los divisores de un número, como yo les dije, que van a ser cantidades finitas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos desde un número grande a un número pequeño, vamos a observar de que este número grande va a ser múltiplo de 9. Pero si hablamos de un número pequeño a un número grande, correcto, que tengan alguna similitud, en este caso que sea divisor, vamos a hablar 9 es divisor de 2493. Tengan mucho cuidado cuando les pregunte múltiplo o divisor de un número, ¿sí? Yo te puedo poner de repente, miren, escuchen, 5 es múltiplo de 90. ¿Está bien esa proposición, ese enunciado que te doy? No. ¿Por qué? Si yo quiero determinar una proposición correcta a esta igualdad, yo tengo que decir que 90 es múltiplo de 5. Puede venir en su práctica, así que ténganlo en cuenta. Muy bien. Entonces yo voy a determinar acá los principios de la divisibilidad. Tenemos diferentes propiedades. Ahora, vamos a observar una de ellas. Si un número divide a otro número, correcto, y este número queda multiplicado por diferentes constantes, yo voy a decir que los números que sean divisibles por el mismo número, correcto, al sumarlos o al restarlos siempre me va a dar el mismo múltiplo. Miss, ¿cómo es eso? ¿Me puede explicar? Sí. Por ejemplo, tengo el número 35, 105 y 28. Un número en común que divide al 35, al 105 y al 28 sería el 7. 7 divide a ambos números, por lo tanto, si yo sumo los números, la suma de estos números me va a seguir dando múltiplo de 7. Miss, y si yo los resto, igual, la resta de estos números me va a seguir dando que es múltiplo de 7. Por eso, tenemos acá, en efecto, por ejemplo, acá tenemos que la suma de 168 contiene 7, es decir, que es múltiplo de 7 porque 7 por 24 me va a dar 168. Ahora, tenemos si un número se multiplica por otro número k, entonces vamos a tener que el número va a seguir siendo múltiplo del mismo número. Es decir, si yo tengo un número 20, y yo digo que 20 es múltiplo de 2, y si yo ese 20 lo multiplico por 4, ese resultado del 20 por 4 que me da 80 va a seguir siendo múltiplo de 2. ¿Cómo? Miren acá. Por ejemplo, yo tengo 8. 8 es múltiplo de 2. Pero si yo al 8 lo multiplico nuevamente por 2, ¿cuánto me va a dar? 16. Y 16 va a seguir siendo múltiplo de 2. ¿Correcto?
Muy bien. Ahora, tenemos acá principios de la divisibilidad. ¿Y qué te digo cuando hablamos del principio de la divisibilidad? Perdón, chicos. Hablamos de que todo número entero elevado, cualquier número o cualquier exponente entero, correcto, me va a seguir dando el mismo múltiplo, ¿sí? Entonces vamos a determinar lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo que un múltiplo de 2 elevado al cuadrado me va a seguir dando el múltiplo de 2. Por ejemplo, 8 es múltiplo de 2. Y si yo elevo el 8 al cuadrado me va a dar 64. Y 64 va a seguir siendo múltiplo de 2. Por eso, cualquier número que sea múltiplo de un número elevado, cualquier potencia, va a seguir siendo el múltiplo del mismo número. ¿Correcto? Entonces, tenemos 100 es un número natural y R es un número entero. Vamos a tener la siguiente proposición. Perdón, chicos, se me está. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un múltiplo de un número más cualquier número, ¿correcto? Y todo esto está elevado a un exponente entero. El múltiplo no se va a encontrar afectado por ese exponente. Es decir, si así, por ejemplo, 2 elevado al cubo, me va a dar 8. Como les dije anteriormente, así esté elevado a cualquier número, va a seguir siendo el mismo múltiplo, por lo tanto no se va a encontrar afectado, va a continuar siendo el mismo múltiplo, pero sí va a afectar al otro número, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo acá múltiplo de 3 más 2, todo esto elevado al cubo. Como ya saben, un múltiplo no se va a encontrar afectado por ninguna potencia, va a seguir siendo el mismo múltiplo. Pero el número 2 sí se va a ver afectado por la potencia, sería 2 al cubo, ¿cuánto me da? Me da 8. Ahora, ese 8 yo busco componerlo dentro del múltiplo de 3. Es decir, yo puedo decir que 3 por 2 me va a dar 6 y 6 más 2 me va a dar 8. Es decir, la multiplicación del múltiplo de 3 por 2 me va a seguir dando un múltiplo de 3, que se encuentra acá, más 2, que sería el residuo, ¿correcto? Muy bien, entonces, tenemos lo siguiente. Los principios de la divisibilidad van a ser los siguientes, ¿no? Voy a determinar, por ejemplo, que la multiplicación de dos números van a seguir componiendo el mismo múltiplo. Por ejemplo, si yo tengo de que A es igual a múltiplo de 3 más 4, es decir, un excedente de 4, más B es igual a un múltiplo de 3 más 5, determina el residuo que deja de A por B al dividirse entre 3. Como tenemos que existe el mismo múltiplo o el mismo módulo, entonces no va a haber ningún problema. Acá vamos a tener lo siguiente. A por B, vamos a tener que multiplicar el múltiplo de 3. Ay, perdón chicos, se me retrocedió la... A ver, disculpen. Ok. Vamos a multiplicar y sería múltiplo de 3 por múltiplo de 3, me va a seguir dando el múltiplo de 3. Al final, lo único que ustedes van a multiplicar son los números que no se encuentran dentro de los múltiplos, que va a ser 4 por 5, te va a dar 20. Ese 20 hay que transformarlo en múltiplo de 3. Y para transformar 20 en múltiplo de 3 sería 3 por 6, que me va a dar 18. Pero me va a sobrar un residuo de 2. Es decir, el residuo al multiplicar A por B me va a dar 2. ¿Sí? Pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos las operaciones o múltiplos de un mismo módulo, mismo múltiplo en este caso. Como les dije, los múltiplos de dos números al sumarse te va a seguir dando el mismo módulo o el mismo múltiplo. Los módulos al restarse te va a seguir dando el mismo módulo. Un módulo restado con un número cualquiera multiplicado a cualquier número te va a seguir dando el mismo módulo. En la potencia igual. Aquí vamos a tener algo bien peculiar. Tenemos el módulo de un número menos otro número elevado a una potencia. El exponente va a ser par siempre y cuando sea una suma, pero si es una resta el exponente va a ser impar, ¿ya? Acá va a ser impar. Igual acá solamente vas a multiplicar los números que no sean dentro del módulo y acá solamente se va a ver afectado el número que no contenga el módulo. ¿Sí, chicos? Vamos a determinar un par de ejercicios para que ustedes puedan diferenciar. ¿Cuántos números múltiplos de 5 hay entre el 6 y el 24? Acá tenemos que aplicar lo que son intervalos.
desde el menor valor, que es 6, hasta el mayor valor, que es 24. Tenemos 6 y 24 y te piden que sean múltiplos de 5. M no conozco el número ni la cantidad, pero va a estar multiplicado por 5 porque es múltiplo de 5 o módulo de 5. Entonces este 5 se va a ver dividido tanto en el valor inferior como el valor superior. Dividimos 6 entre 5 y 24 entre 5. Me va a dar 1,2 y el otro me sale 4,8. Pero yo solamente voy a tomar los valores enteros. En este caso voy a tomar al valor de 4 y al valor de 1. Voy a restar los dos valores, el mayor menos el menor, me va a dar mi respuesta 3. ¿Cuántos números existen entre el 6 al 24 que sean múltiplos de 5? Existen 3 números. Si yo lo hago de manera de secuencia determinando los múltiplos de 5, yo voy a decir que los múltiplos de 5 dentro de ese intervalo van a ser el 10, el 15 y el 20. ¿Correcto? Entonces, ¿cumple? Sí. Miss, ¿y por qué no lo he hecho así? Porque yo te puedo dar un número más grande. Imagínate determinar los múltiplos de todo el número. Por ejemplo, te doy del 0 al 100. Que sean múltiplos de 2. Te vas a demorar. Es por eso que tienes que aplicarlo del intervalo. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Ahora vamos a hablar de los criterios de los números. Empezamos con el criterio de 2, de 4 y de 8. Miss, ¿y por qué no he puesto primero de 2 y después de 3, de 4? ¿Por qué? Porque el 2, el 4 y el 8 tienen una similitud, que ambos son módulos de 2. El 4 es módulo de 2 y el 8 es módulo de 2. Y en este caso aplicamos los que son restos potenciales, es decir, aplicamos los que son potencias. 4 es una potencia de 2 al cuadrado, el 8 es 2 al cubo. Ambos van a tener una similitud de acuerdo a sus propiedades para poder hallar sus criterios. El criterio de 2 me dice de que la última cifra tiene que terminar en 0, 2, 4, 6 u 8 para que el número sea múltiplo de 2, o sea divisible entre 2. Si el número termina en los números que les acabo de mencionar, efectivamente ese número va a poder ser dividido entre 2. Por ejemplo, tengo ABC, va a ser igual al múltiplo de 2, entonces yo voy a decir que la última cifra tiene que ser 0, 2, 4, 6 o 8. Vamos a hallar el criterio de 4. Cuando hablamos del criterio de 4, en este caso yo no voy a tomar la última cifra. Como 4 es 2 al cuadrado, voy a tomar las dos últimas cifras. Si las dos últimas cifras me resultan ser múltiplos de 4, efectivamente el número va a poder ser dividido entre 4. Por ejemplo, tengo ABCD, que es un número de 4 cifras. Entonces yo voy a decir que CD, que es las últimas dos cifras, tiene que ser 04, 16, 20, etc. hasta el último número, y el mayor de dos cifras sería el 96, que tiende a ser dividido entre 4. Ahora vemos el criterio de 8, es lo mismo que el criterio de 4 y el 2, solamente que el 8, como es potencia de 2 elevado al cubo, ya no agarro las dos últimas cifras, sino tomaría las tres últimas cifras que sean divisibles entre 8, ¿correcto? Muy bien. Vamos a hallar el criterio de 5 y de 25. Ambos tienen en común también lo mismo, que van a terminar, primero el 5 tiene que terminar en 0 o en 5 para que sea divisible entre 5, ¿sí? La última cifra tiene que terminar en 0 y en 5 porque sea divisible entre 5, y el criterio de 25 tiene que ser, las dos últimas cifras tienen que terminar en múltiplos de 25. En este caso puede ser 0, 0, 25, 75, ¿sí? Vamos a determinar otro múltiplo. Tenemos el múltiplo de 3 y de 9. Mis, ¿también son similares? Claro que sí. Se aplica la misma propiedad para ambos. En el criterio de 3 aplicamos que la suma de todas sus cifras tienen que ser múltiplos de 3. Es decir, yo tengo el número ABC, al sumar las cifras A más B más C, me tiene que dar múltiplo de 3. El criterio de 9, Miss. ¿Qué significa el criterio de 9? Que al sumar todas sus cifras tienen que ser múltiplos de 9. Vamos a determinar lo que son otros criterios. Entre ellos tenemos el criterio de 6. Para que me cumpla que un número tiene que ser dividido entre 6, tiene que cumplir con dos criterios. Tanto el criterio de 2, que tiene que terminar en cifra par, y el criterio de 3, que al sumar sus cifras tienen que ser un múltiplo de 3. ¿Correcto? Para hallar el criterio de 7 tenemos que aplicar la siguiente propiedad. Tenemos que escribir de derecha a izquierda las cifras 1, 3, 2, 1, 3, 2 y agrupar de 3 en 3, comenzando con los positivos y luego 3 negativos. 3 positivos, 3 negativos, 3 positivos, 3 negativos, dependiendo de cuántas cifras tenga el número. Vamos a determinar, por ejemplo, ABCDE, que es un número de 5 cifras,
y voy a colocar de derecha a izquierda los dígitos 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2 y 1, 3. Y colocamos los signos de 3 en 3, más, 3 grupos, menos, se queda ahí porque ya no existen más cifras. Y multiplicamos primero el signo menos 3a, menos 1b, más 2c, más 3b y más 1e. Esa ecuación me tiene que dar un número múltiplo de 7 para así efectivamente yo decir que el número va a ser divisible entre 7. Muy bien. Vamos a hablar del criterio del 11 y el criterio de 13. El criterio de 11 me dice que tenemos que colocar de derecha a izquierda los signos más, menos y efectuarlos entre ellos para que me puedan dar un número que sea múltiplo de 11, ¿correcto? Y en el criterio de 13 me dicen que yo tengo que aplicar de derecha a izquierda las cifras 1, 3, 4, 1, 3, 4, pero siempre en las cifras de las unidades voy a colocar el signo más y luego voy a continuar con grupos de 3, empezando a colocar el signo menos. 3 menos, 3 más, pero siempre recuerden que empiezas la unidad con el positivo, ¿sí? Igual, este es parecido al criterio de 7, con la única diferencia que los números que se van a multiplicar son diferentes, ¿no? En el otro era 1, 3, 2 y este es 1, 3, 4. Muy bien, chicos, viendo efectuado esto, espero que la clase de hoy haya sido grata. Cualquier duda que tengan, ya saben, no duden en comunicarse. Y si les estoy dejando cuestionario o páginas de libros, les estaré indicando dentro del enunciado con la clase del día de hoy. Eso es todo, cuídense un montón, nos vemos hasta la próxima. Chao, chicos.